Vamos a ver la semejanza de triángulos. ¿Sí? Bien. Aquí hay dos conceptos que tenemos que diferenciar cuando hablamos de congruencia y cuando hablamos de semejanza. Y nada más escuchen. Cuando decimos que dos triángulos son congruentes, es porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Sí? Pero en semejanza hablamos triángulos, aunque no sean qué, aunque no sean iguales, ni de igual forma, ni de igual tamaño. Por ejemplo, yo aquí tengo esta escuadra, ¿sí? Obviamente, aquí de este lado tengo otra escuadra, ¿sí? Son iguales, perdón, son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, tienen un ángulo de 90, un ángulo de 90, aunque sus tamaños son ¿qué? Son diferentes. Podríamos decir que estos triángulos son semejantes. No son congruentes, son semejantes. ¿Por qué no? Porque no son del mismo ¿qué? Del mismo tamaño. ¿Qué vamos a hacer en semejanza de triángulos? Vamos a relacionar lados y ángulos. Por ejemplo, yo tendría que relacionar este lado con este lado con este lado y este lado con este lado. Entonces vamos a relacionar lados y vamos a relacionar ¿qué? Ángulos. Voy a empezar ya directamente con algunos problemas de aplicación. Y en el tema pasado vimos razones y proporciones. En realidad aquí lo que vamos a trabajar son esos, razones y proporciones o reglas de tres. ¿Sale? Vamos a ver el primer problemita. Dice, en un día soleado, para calcular la altura de un asta bandera, Luis procedió de la siguiente manera. Primero observó que su profesor, cuya estatura es de 1,80 metros, bueno, aquí estoy simulando al profesor y dice que esta altura es de 1,80 metros de altura tiene el profesor. Dice, eh, proyectaba una sombra de 3 metros. Por lógica, donde se proyecta la sombra, pues en el piso, y en este caso la sombra del profesor dice que era de 3 metros. Luego dice que al mismo tiempo el asta bandera arrojaba una sombra de 12 metros. Entonces el asta bandera estaba proyectando sobre el piso una sombra de 12 metros. Vean lo que dice el problema. ¿Cuál es la altura del asta bandera? Lo vamos a llamar como H. Estas son las condiciones reales del problema. Yo lo voy a trasladar a dos triángulos semejantes. Es decir, son parecidos, pero no son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el profesor pues tiene unas medidas y el asta bandera tiene otras medidas. Estoy trasladando mi problema real a dos triángulos. Aquí tenemos un valor de 3 metros y acá tenemos una altura de 1,80 a 1,8 metros. Y en este lado tenemos 12 metros de sombra y acá la altura. Bien, esto que voy a hacer es muy importante para entender que estoy relacionando, ¿sí? Entonces, voy a relacionar los lados del triángulo pequeño con los lados del triángulo mayor. Y alguien va a decir, oiga, profe, ¿y lo puedo hacer al revés? Los lados del triángulo grande, sí, pero ojo, nada más se vale en una sola dirección. Es decir, si yo empiezo a relacionar del triángulo pequeño al grande, tengo que respetar 1,80 es a quién, a H, como 3 es a quién, a 12. Lo estoy haciendo de izquierda ¿a qué? De izquierda a derecha. Estoy relacionando los elementos del triángulo pequeño con el triángulo grande. Pero alguien va a decir, oiga, profe, ¿y si lo hago al revés y digo H es a 1,80? Sí, pero tendría que hacer también 2 es a quién, a 3. Es decir, de derecha ¿a qué? A izquierda. Es decir, si yo empiezo hacia la derecha, así voy a hacer todas mis relaciones. Si yo empiezo con la derecha a la izquierda, así van a ser mis relaciones. En este caso lo voy a hacer ahorita del triángulo pequeño al triángulo grande. Entonces vean cómo queda. Voy a hacer esto. Decimos, lo voy a hacer de este lado. 1,80 es a quién? A H. ¿Cómo? Este símbolo significa, se lee como. ¿Como quién?
1,80 es a h como ¿quién? Como 3 metros lo es a ¿quién? A 12 metros. Lo hice de la izquierda a la ¿qué? A la derecha. 1,80 es a h como 3 es a 12. Y ya llegué a una proporción. ¿Cómo queda el valor de h? ¿Quiénes están cruzados? 1,80. Ahorita no le puse unidades porque pues van a quedar en metros. 1,80 por 12 entre el valor que sobra que son 3. Y entonces ya nada más es pura calculadora. Multiplicamos 1,80. 1,80 lo multiplicamos por 12. Igual. Y lo dividimos entre 3. Y el valor es de 7,24. ¿Cuál es la altura que tiene el asta bandera? 7,24 metros. ¿Qué pasa si yo hago la relación al revés? Es decir, h es a 1,80 y 12 es a 3. Llego exactamente al mismo resultado. Lo que no se vale es decir 1,80 es a h como 12 es a 3. O sea, ir y qué, ir y regresar. No, es ir y volver a ir. O venir para acá y luego para acá. Pero no se vale de acá y luego para acá. Eso está mal. ¿Ok? Vamos a ver el problema número 2. Dice el problema número 2. Para establecer el ancho de un río, un ingeniero tomó las medidas a lo largo de la orilla. Entonces vamos a hacer aquí rápido. Este es el río. Obviamente si el ingeniero tuvo que hacer este cálculo, pues es porque el río, el ancho del río es grande. Entonces dice que el ancho del río. Vamos a ver las medidas. Entonces obviamente a la orilla del río pues él pudo hacer mediciones, ¿sí? Entonces se paró en un punto, hizo una medición y aquí le salieron 5,2 metros. Y aquí 3,25 metros. Y luego acá había una medida de 35 metros. Me está pidiendo calcular el ancho del río, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por favor, aquí atención. Obviamente estas medidas, pues él las pudo tomar y fueron medidas arbitrarias. Él quiso medir 5,2, aquí 3,25 y aquí 35 metros. No hay problema. A mí lo que me interesa es el ancho del río. ¿Cómo quedaría? ¿Qué valores voy a relacionar con qué valores? Si se dan cuenta que si yo los separo, ¿sí? Los triángulos están de acuerdo que este lado correspondería a este. Pero pues como no tengo datos, ¿para qué lo relaciono? Entonces, ¿quién corresponde a quién? 5,2 a quién? A 35. Entonces, ¿cómo va a quedar mi razón o proporción? 5,2 metros es a quién? Es a 35. Ojo, empecé a relacionar lado del triángulo pequeño con lado del triángulo grande. Entonces voy a seguir con el triángulo pequeño. ¿Como quién? Como 3,25 metros. ¿A quién es? ¿Al ancho de qué? Al ancho del río. Y entonces despejamos al ancho del río. Pues nada más son productos ¿qué? Productos cruzados entre el valor que sobra. ¿Cómo queda mi resultado? 35 metros multiplicados por 3,25 metros. El valor que sobra son 5,2 metros. Un metro de aquí y uno de aquí se cancela. ¿Qué nos van a quedar? Metros. Entonces, ¿cómo queda mi resultado? A 35 lo vamos a multiplicar por 3,25 y lo vamos a dividir entre 5,2 y esto nos da como resultado 45,5. Entonces
Déjenme ver si está bien. 3.25. Son 35 por 3.25. Y esto lo dividimos entre 5.2. 21.87. Si ahí tuve un error de dedo. Son 21.8 metros. Entonces sí, por eso el ingeniero hizo las medidas en la orilla, porque cruzar para allá nadando pues está medio complicado. Entonces la anchura del río es 21.8 metros, ¿sale? Y vamos a ver el último ejercicio. Y se dan cuenta, en realidad nada más son razones y proporciones o reglas de 3. Vamos a ver el último. Dice, un árbol proyecta una sombra de 6 metros. Obviamente ya no voy a dibujar el árbol, ¿sí? Nada más voy a simular aquí o tratar de representar las condiciones del árbol y las condiciones de un semáforo, ¿sí? Vamos a ver entonces. ¿Qué dice? Dice, un árbol proyecta una sombra de 6 metros. Bueno, este árbol proyecta una sombra de 6 metros en el piso. Y un semáforo, es el semáforo de 2.5 metros. ¿Qué dice? Un semáforo de 2.5 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. ¿Qué dice el problema? Hallar la altura del árbol. ¿Ok? Y otra vez yo puedo empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ok, vamos a relacionar a H. Aquí, ¿con quién lo voy a relacionar? Con 2.5. Entonces nos queda que H es a 2.5. Es más, lo voy a hacer de otra forma, a ver si me captan. Es H es, así se lee, H es a 2.5 metros. Yo puedo poner H y 2.5 abajo o lo puedo poner enfrente, pero si lo pongo enfrente en el otro también, entonces como que, como 6 metros, ¿a quién es? A 4 metros. Entonces vamos a ver, puse H es a 2.5, como 6 es a quién? A 4. Y ya de aquí, por lo tanto, despejamos a H. ¿Quiénes están cruzados? 6 metros por 2.5 metros, entre el valor que sobra, que son 4 metros. Metro arriba, metro abajo, se cancelan. 6 por 2.5 serían 2.5, serían 5, 10, serían 15, ¿no? 6 por 2.5. Y esto lo dividimos entre 4. Y nos da como resultado 3.75. ¿Cuál es la altura del árbol? 3.75 metros. ¿Qué pasa si pongo H es a 2.5 como 6 es a 4? Me sale exactamente el mismo resultado. Y ahí ya estamos con semejanza de triángulos.